Me he preparado este uniforme que tiene esto aquí, pero es que hace calor. A ver si se me pega ahora. No, bueno. A ver, la primera temporada de Discovery empieza muy bien para mí. Bryan Fuller hizo un excelente trabajo dentro de lo que cabe. Según empieza la temporada 1 de Discovery, está todo muy Star Trek, muy sentimiento humano, personajes sólidos. Y según vamos avanzando más allá de donde él dejó escrito antes de irse, empieza a convertirse en otra serie. Los Klingon, cómo nos los presentan, me parece fascinante cómo empieza con T'Kuvma. T'Kuvma es un líder nato, carismático, que sí, es de los malos, pero mola. Empieza con una secuencia muy ingeniosa de T'Kuvma hablando a sus acólitos en Klingon, se gira a cámara y habla en inglés. En inglés queda muy bien porque el actor es el mismo, está hablando primero en Klingon y luego en inglés, pero doblado. Yo le hubiera hecho al actor de doblaje doblar todo el take de medio minuto hablando en Klingon para rematar con la frase en inglés y que no se note, porque entonces da esta impresión. Venimos en son de paz. Queda raro. Van presentando ahora a los buenos, a la capitana Georgiou, que es la capitana de la Shenzhou, es la representación pura de la Federación, la Flota Estelar, sus valores positivos. También le gusta un poco la marcha, como a Kirk, pero está ahí. Todas las similitudes que vamos a ver luego con la Georgiou Espejo están ahí, y Michelle Yeoh sabe cómo darle esos matices, sabe cómo comerse la pantalla. Se come a todos en cuanto entra ella en una escena. También presentan a Michael Burnham, que por el nombre tú dirías, es un señor. No, no es un señor, es una mujer bastante capaz, bastante vulcana, porque se crió en Vulcano. Se llama Michael no por nada trans, sino porque es de Bryan Fuller. Bryan Fuller, según he podido saber, tiene esa costumbre. Si hay un personaje que se pueda llamar con nombre de hombre, se lo va a poner. ¿Por qué? Él sabrá. También presentan al señor Saru, que es un tipo muy alto, extraterrestre, con una cara muy alien. Tiene siempre miedo porque se ha criado así. Es una forma de hablar de síndrome de estrés postraumático. Él no tiene la culpa de ser así, él no es un cobarde, es que él tiene unas circunstancias y unos antecedentes que respetar. El primer capítulo empieza igual que un capítulo de la serie original. Van por un sitio, se encuentran con una cosa que tienen que explorar y la exploran. En este caso, no pueden ver a través de los sensores que hay en un sitio muy concreto y dicen, ya sé cómo lo vamos a ver. Sacan un catalejo, un telescopio del año catapum. Hay gente que lo ha visto como una cosa muy cutre, pero yo lo he visto como una cosa muy poética, porque después de todo, los pioneros de la cartografía estelar, ¿qué te crees? ¿Que se iban ahí a visitar a ver qué tal las estrellas? No, lo miraban desde aquí con unas lentes, y me gusta mucho que lo hayan hecho ese pequeño guiño, que también es un rasgo de la Georgiou, como símbolo de la relación entre Georgiou y Michael. Y bueno, llega Michael así, y es la nave sarcófago de los Klingon. Se llama así porque está con muchos sarcófagos pegados. Y allí los Klingon, no lo he dicho antes, pero son muy distintos a los que hemos conocido desde la película primera de los 70 hasta Discovery. O sea, el tipo Worf. En lugar de ser metaleros, son como una especie de... se parecen a los remanos que vimos en Star Trek Nemesis. ¡Qué mala es mala! Fue tan mala que colapsó el universo Star Trek, y por eso creó lo del JJ Abrams, porque esa cosa a partir de ahí ya no podía más. Dicho esto, aunque hayan cambiado los Klingon, a mí no me importó. Y empiezan los destellos de JJ Abrams, que parecía que no, pero están ahí también.
Está hablando Saru con Michael y le dice, pues mira Michael, es que en mi planeta no nos dejaban vivir, estábamos siempre con la pierna encima, y ponen destellos de fondo, así como quien no quiere la cosa. ¿No les interesa? Siempre ha existido esta costumbre en las televisiones abiertas, sobre todo, de que cuando hay una escena un poquito más quieta, empiezan a poner rótulos por abajo, anuncios de otro programa, de noticias que están sucediendo en ese momento y las han puesto ahí en ese momento, porque a lo mejor te estás aburriendo y dices, mira, voy a cambiar de canal. Ah, no voy a cambiar de canal, ¿qué está pasando? Lady Di ha pasado. Ya, entiendo. ¿Y qué van a emitir después? Mira. Oye, esta serie se está poniendo aburrida, ¿qué hacemos? Espera. Ahí hay un anuncio de... Son dos personajes que están ahí como saludándose. ¿De qué serie es? Voy a ver esa serie. Y me parece que esto de los destellos es una forma de hacerlo en canales donde no va a haber rótulos. Es una forma de captar todavía el ojo para que la gente que se aburre no se aburra. Pero a mí me gustaba, yo estaba interesado en Saru hablando. Dicho lo dicho, en esta temporada los destellos están bastante comedidos. Aparecen cuando tienen que aparecer, yo creo que no llegan a molestar. Hasta el punto de que Giorgio, cuando hay una gran luz veniendo de la nave Klingon, como que se satura toda la pantalla y dice, ¿dónde están mis filtros? ¿Están al 100%? Si yo fuese al universo de Discovery, yo estaría bien bajo el mandato de Giorgio o también de Lorca, lo vamos a ver después, porque estos dos capitanes valoran el comedimiento en las lucecitas. Total, está Giorgio así diciendo, ¡ay, bájenme las luces un poco! Y entra Michael y se porta como una racista y dice, es que estos Klingons son unos hostiles y unos belicosos y unos beligerantes y eso hay que saludarles como los saludamos en Vulcano. Hay que hacerles un hola a la vulcana. Pudiera parecer que Michael es racista, que lo es, pero vamos a pensar un poco en sus antecedentes. Su familia murió en un ataque Klingon, entonces está quemada la pobre. Y en cualquier caso, estos Klingon de verdad son beligerantes. A lo mejor otros no, pero estos sí. Se ha dicho mucho acerca de los Klingon que dan una imagen un poco racista, que Star Trek siempre está dándole un rasgo concreto a cada una de las razas. Los Trekkies de pro sabemos que lo que sucede es que en Cronos, en el mundo natal de los Klingon, como que se valora muchísimo la rama militar y entonces los pensadores, los filósofos, los literatos, los artistas, toda la gente un poco más elevada, esa se queda ahí, en tierra, nadie habla de ellos, se quedan ahí como si no fueran nada. Y los que cobran visibilidad, los que reciben fondos y todo, son los militares. Entonces, la flota estelar, ¿a quiénes conoce? A los Klingon que salen, que son los guerreros. Esto, Michael, que lo sabe y está quemada, lo utiliza para decirle a la Giorgio, oiga, mamá, que vamos a ver, que nos van a matar, tenemos que matarle antes, y al final se acaba en un motín. Es muy emocionante todo, pero bueno, acaba la pobre en un calabozo. La forma en la que Michael se libra de ese calabozo es brillante, es una lucha intelectual, moral, es interesantísimo. Pero también es interesante una cosa que sucede antes de esta batalla, antes de que se salga de ese calabozo, y es cuando Connor llega confundido, con una contusión cerebral seguramente, entra Connor al calabozo. Me han mandado a la enfermería, pero no es aquí. Me encanta ese patetismo. Es tan realista porque podrían haberse inventado cualquier estupidez para que entrase Connor ahí. No sé, como por ejemplo, toma, reclusa, tu comida. Pero no, o sea, le mandan a la enfermería y se confunde. Tan sencillo como eso. Otros guionistas no se atreverían. Pero bueno, aunque Michael se libra de esa celda, no se libra al final de la cadena perpetua por una serie de cosas que hace, todas muy racistas. La primera cosa racista que me he dado cuenta es que Star Trek, en la flota estelar, llaman al mundo natal de los Klingon Cronos, igual que el dios Cronos, el dios griego Cronos. Pero hay una escena en la que está hablando T'Kuvma y dice Cronos.
En ningún lado de ahí hay una R. Eso se lo han puesto los humanos. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón también, aunque ya no es un planeta, pero está ahí. Es pequeñito, es simpático. Y Cronos, no faltaba Cronos, pero es que no es Cronos, es Conos. ¡Conos! En el tercer capítulo, cuando Michael se va ya a su cadena perpetua, llega la Discovery y la salva, porque la quiere el Capitán Lorca. No la quiere de querer, de amar, la quiere para sus cosas. Allí está el Capitán Lorca y su mascota Tribble, la comandante Landry, que no se dedica a la lavandería, se dedica a jefa de seguridad, el primer oficial Saru, que es muy incómodo, esa coincidencia. Detmer también está ahí, pero no importa. El teniente Paul Stamets, que nos lo pintan como alguien muy poco simpático, pero luego le pillas el tranquillo. Y la cadete Sylvia Tilly, que está ahí, que parece que sobra, pero no sobra, está muy bien pensada. Su función en la serie es como una especie de reflejo de Michael, pero con otras circunstancias. O sea, creo que Sylvia Tilly es como el personaje que hubiera sido Michael si no hubiera tenido esa tragedia en su vida, si no se hubiera criado en Vulcano. Tiene fundamentalmente los mismos problemas. Que le están diciendo siempre que se calle, que le están diciendo que cuidado con esto. Fundamentalmente es el mismo personaje que Michael, pero con otros antecedentes. Otra similitud entre Tilly y Michael es que las dos tienen el camino de menos a más. Michael fue degradada y entonces, si le apetece, tiene que volver a sumar méritos. En cambio, Tilly desde pequeñita está con el rollo de voy a ser el rey de los piratas. Tienen que ser amigas. En un principio podría parecer que todo el mundo está siendo muy bully con la pobre Sylvia, pero claro, esto se justifica luego a posteriori. La nave está comandada por el Capitán Lorca, y el Capitán Lorca es malote. Como el Capitán Lorca tiene fotosensibilidad, entonces me imagino que eventualmente a lo largo del día acabará cansado, porque estará todo el día así, ¡ay, cuánta! Que no, ¡oh! Y de repente llega la Tilly. Oiga, capitán, que soy la Sylvia Tilly, que vamos a hacer unas cosas muy interesantes. Hemos quedado ahí en la cafetería con una gente que es... ¡Cállese, Tilly, cállese! Y claro, la pobre Tilly acaba cobrando. Me caen todos bien, incluso aunque sean malotes. Y llega la primera misión de rescatar unas cosas en una nave gemela. ¿Ha pasado esto? ¿Dónde? En la nave gemela a la nuestra. Nada más tienen que cambiar un poco la iluminación y ya están ahí. Y se ponen a buscar y hay un montón de cuerpos que eso parece la cosa de John Carpenter. Eso me gusta mucho porque han recurrido a efectos especiales prácticos, que son muñecos que nosotros podemos ver con los ojos. Hay un momento muy misterioso en el que están así en la oscuridad y de repente sale un Klingon y les chista. Y el monstruo lo agarra. Es puro terror, está muy bien calculado todo. Como digo, estos primeros capítulos me encantan. Hasta llegar al capítulo 4 hay un equilibrio en esta serie entre tramas horizontales y tramas verticales. O sea, se sigue una trama a lo largo de los episodios, pero también se puede ver cada uno por sí solo. En breve eso ya no se podrá hacer. Como dije, según va avanzando la temporada, esto se va pareciendo cada vez menos al capítulo primero y se va convirtiendo en una serie completamente distinta. En el capítulo 4 empecé a tener miedo porque en la dirección del episodio vi a Olatunde Osunsanmi. Olatunde Osunsanmi en esta temporada he visto que se porta bastante bien, pero yo empecé a tener miedo en cuanto vi su nombre en los créditos del inicio porque en la segunda temporada se pasa. No sé si es él o si es un mandao, pero qué miedo. Ya hablaré de él en la segunda temporada. Star Trek Discovery es Star Trek a lo bruto. Por ejemplo, Michael está respetando los sentimientos del tardígrado y se lo dice a Landry, oye, que tendríamos que ver qué sentimientos tiene el tardígrado este. Y dice Landry, esto es un bicho, vamos a cortarle la mano. Y así le pasa. Hay un contraste entre personajes más humanos y otros más oscuros. Incluso dentro de personajes bastante amables, dentro de lo que cabe, hay siempre un gris de moralidad. Por ejemplo, Michael va y le dice, Saru, ven aquí, Saru, ¿qué quieres? Ya, tú ven. A ver, ponte aquí, así, a ver.
¿Qué me está viendo? No. Te iba a decir que... ¿Qué me iba a decir? Que he sido muy egoísta con usted. Me quería ver los ganglios. Es una egoísta. Lo que yo le dije. En fin, se hace interesante esas diferencias de personalidad. Una pequeña pista de que Lorca viene de otro mundo negativo es cuando entre los pioneros del espacio menta a Elon Musk. Y claro, Elon Musk en su currículum pone que ha fundado un montón de cosas, pero lo que hace es aprovechar su dinero para comprar el título como de fundador de una empresa, cuando en realidad él llegó cuando la empresa ya estaba desde hace 16 años. Me imagino que en el universo espejo eso es una señal de fuerza empresarial. Aunque el capítulo 7 sea muy bueno, el capítulo 5 es el último de la temporada que todavía tiene un poco de Discovery dorado, un poco de Star Trek de verdad. Y esto es porque en el capítulo 5 culmina la trama de El Tardígrado. Han pasado 3 semanas, todo está maravillosamente gracias a que estamos explotando a un animal dentro de una caja y clavándole cosas y la pobre criatura se está deprimiendo, claro que sí. Pero al final todo termina bien, Stamets se clava a él las cosas y liberan al tardígrado, se pone a volar con rayitos por el espacio, es todo muy mágico, muy liberador. Es una cosa paradójica porque durante la mitad del episodio la trama central que llamaríamos es la de Lorca encarcelado. Está en una prisión Klingon junto con Harcourt Fenton Mudd y aparece Ash Tyler. Tenían que meterlo en algún sitio y dijeron, lo metemos aquí. Así la gente que se suele aburrir no se aburre con lo del tardígrado. Que repito que a mí me parece lo verdaderamente interesante de este capítulo, lo que marca la humanidad de los personajes. ¿Quién eres tú? ¿Eres de los que mantendrían retenida a la criatura? ¿Eres de los que la liberarían? Esa respuesta es la que realmente dice cosas de ti. Además de que cuando Michael corre la voz, se ponen a investigar de a ver qué está pasando aquí con el animal. Vemos una escena entera de andar ahí tecleando y configurando y contrastando distintas fuentes de información. Esto es Star Trek, esto es lo que tenía que haber seguido siendo durante el resto de la temporada. Michael dándole a Saru el telescopio de la Georgiou. Eso es Star Trek. Y hasta aquí lo hacían bien, pero esto no es Star Trek como lo conocimos, sino el reverso tenebroso. Se parece más a Twin Peaks que a Star Trek, porque en la última escena, cuando está Stamets con su marido ahí cepillándose los dientes, los dos cepillándose los dientes, ve un doppelganger en el espejo. ¿Esto lo habrán hecho a propósito? Como dije, a partir del capítulo 6 empieza a ser otro rollo completamente distinto. Es en el capítulo 6 donde Michael tiene una especie de sueños, visiones, flashback, cosas espirituales de Catra y empiezan los primeros planos de emociones, o sea, de Michael despertando desesperada de un trance espectacular, místico, o sea, una cosa así como de que los primeros 5 capítulos han sido así. Y ya este capítulo empieza a ser así como... ¡Oh! No le quiero echar la culpa a Douglas Ariokowski, pero Douglas Ariokowski antes la serie era buena. ¿Qué le pasó al equipo técnico de esta serie? ¿Tanto les gustaban los hongos? Pero la cosa todavía no ha decaído porque el 7 es muy divertido, es un día de la marmota en toda regla, un loop temporal de los que siempre gustan. Es una pequeña aventura que viene de otra cosa que sucedió hace 2 capítulos, pero que si no lo has visto no pasa nada, se entiende todo. De hecho, los diálogos están plagados de exposición por si acaso no has visto lo anterior, que te enteres bien de lo que está pasando. Digamos que es el último coletazo de la parte buena de la serie. El 8 también parece un capítulo clásico, con su pequeña misión en un planeta, con sus dilemas morales. En este caso, Saru, que siempre ha vivido con la pierna encima, de repente, oye, que en este planeta puedo ser feliz, de aquí no nos vamos. Pero sinceramente, la trama esta del planeta de los pavanos del capítulo 8 y el 9, me parece que es como un remake del primer capítulo de la serie original de Star Trek, donde salían los Klingon.
o sea, el planeta de los organianos. Al final del capítulo 9, cuando ya lo de los organianos ya se ha arreglado, empiezan como pequeñas escenitas antes del desastre. Stamets dice que ya no va a dar más que un salto, o sea que las cosas se ponen atravesadas de repente. Hay un flashback Klingon y sin pelo. Creo que los Klingon tenían que haber tenido pelo para por lo menos en esta escena que tapase algo. Y porque viva el metal. ¿Qué pasará en el capítulo 10? ¿Dónde ha acabado la nave Discovery? Lo sabremos después de la pausa del hiato del final de mitad de temporada. Los capítulos 10, 11, 12 y 13 de Discovery me gustaron, pero me gustaron en plan porque pude verlos en maratón. Si no los hubiera podido ver en maratón, a lo mejor me hubiera sentido como con la segunda temporada. Cada entrega no tenía suficiente dosis de Star Trek, pero que me gusta. Me gustan las tramas de Universo Espejo, siempre se agradecen, y sobre todo cuando tienen escenas como la de la capitana Tilly y el Lorca Scotty. Tienen también referencias a la USS Defiant, a la antigua, y bueno, que si no te gusta, siempre puedes agarrarte a las referencias de Twin Peaks, porque hay muchas referencias de Twin Peaks. Stamets tiene los ojos como cegados, como los doppelganger, que si un palacio, que si un bosque. No sé si lo han hecho a propósito, pero me han hecho la serie para mí. Luego también es brillante el regreso de Georgiou como el emperador. Han reunido todos los grandes rasgos de las mejores reinas de Star Trek a lo largo de los años y los han juntado en el emperador Georgiou. Por ejemplo, el hecho de que sea emperatriz a mí me recuerda a un episodio doble de Star Trek Enterprise que está situado enteramente dentro del universo espejo y al final del cual Hoshi Sato se autoproclama la emperatriz. En este caso uno podría decir, ¿y por qué no la han puesto emperatriz? Porque el cargo de emperador en el Imperio Terrano es un cargo casi anónimo. Por lo tanto, si dices emperatriz ya estás fomentando que algún aprovechado, algún mataespaldas venga a por ti. A mí me encantan todas las secuencias donde sale el emperador, pero ¿por qué la gente del universo espejo por defecto tiene problemas con la luz? Porque son todos fotosensibles. Tengo esta teoría. En la junta de productores alguien dijo, vamos a hacer como en las películas de J.J. Abrams y vamos a meter un montón de chorrocientos de flashes y de destellos por todas partes. Y dijo alguien, cabal, no podemos porque Star Trek nunca ha sido eso es otra cosa y no debemos imitar a J.J. Abrams solo porque esté de moda. Y entonces unas horas después de puñetazos de palma abierta en toda la cara, llegaron a un acuerdo. No pondrían flashes, pero era porque el capitán era fotosensible y por eso mandaba bajar las chorrocientas de luces. Y la verdad me da mucha pena que Lorca muera porque entonces vamos a empezar otra vez con lo que acabó pasando en la segunda temporada. Chorrocientas luces. Este arco de 4 episodios son básicamente intrigas palaciegas, literalmente, sucede en un palacio, hay cosas muy interesantes de Stamets, hay personajes bastante interesantes que parecía que nunca ibas a volver a ver y aquí están, o sea que se agradece mucho de ver. Pero tuve que verlas seguidas, las entregas, porque faltaba Star Trek, faltaba mi dosis. Y vuelven de regreso otra vez a casa a través de la red micelial con un invitado, Georgiou, que está con ellos otra vez porque, bueno, la pobre Michael es que la vio que se iba a quedar ahí comprándole tiempo y dijo, no me la van a matar otra vez, esta vez pa' mí. O sea, en lugar de volver y tan campantes y hemos vuelto a nuestro mundo, deciden llevarse a una asesina de planetas, una auténtica genocida, porque se parecía a la mamá de Michael. Pero bueno, no voy a criticarlo porque está entretenido y Michelle Yeoh se come la pantalla, o sea que cuanto más salga Michelle Yeoh mejor. Los capítulos 14 y 15 para mí ya son fuera de la primera temporada, ya son otra onda, es muy distinto, es demasiado distinto como para considerarlo la primera temporada, pero
ya que estamos, para mí no deberían estar aquí, deberían haber terminado, salen del universo espejo, llegan aquí otra vez y la mitad del capítulo es para atar cabos, no se llevan a Georgiou porque es mejor dejarla en lo alto, que se muera en lo alto y cerrar dentro de lo posible. En lugar de eso se pusieron a sacar a unos de la Federación haciéndole caso a la Georgiou, que es mala. Ya se han librado de Lorca, que estaba ahí quitándoles el pisto, y de repente, esta señora tiene ideas para acabar con los Klingon. Al final los malos no son los que destruyen planetas, sino los que les hacen caso. Y bueno, bajan a Cronos, la Georgiou dice, síganme los malos. Hay un Klingon que tiene 2 chorras. Pero al final Michael hace un tremendo discurso que dice, los de la Federación somos los mejores porque siempre hacemos lo bueno y somos los buenos y los Klingons no son tan buenos. De hecho, son bastante beligerantes, son bastante hostiles, no como nosotros que somos los mejores. Y así es como termina la primera temporada de Discovery. La mitad me gusta mucho. Los he estado viendo por encima porque hasta el 5 podía verlos enteros, pero a partir del 6 ya, en cuanto vi las caras de ¡ay, Dios mío!, de Michael, ya dije, esto empieza a ir cuesta abajo. Pero me gustan mucho las partes buenas. Por eso la primera temporada de Discovery merece la pena darle una oportunidad. Creo que no deberían haber jugado a última hora a la carta de la nostalgia porque sacar a la Enterprise era demasiado prometedor. Poner la miel en los labios juega en tu contra. Pero bueno, eso ya son problemas de la segunda temporada y de hecho yo creo que los últimos 2 capítulos de la primera temporada temáticamente, tonalmente, pertenecerían a la segunda temporada. Esto ha sido la primera temporada de Discovery y para la segunda no me va a hacer falta esto. Así que, bueno, hasta la próxima.